¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a utilizar esta forma para impartir la clase del día de hoy. Espero que pues la puedan checar y puedan analizar pues cuál de las formas les agrada más. Recuerda que ya habíamos hecho una votación, entonces pues de todas formas se les imparto en esta ocasión así para que ustedes puedan analizar también esta opción. Y, y pues entiendo yo que es un poquito más sencilla esta forma para ustedes, por eso es que también se las proporciono. Sin embargo, pues seguiremos con las clases también como lo hemos hecho hasta ahora y seguiremos analizando cuál es la mejor opción para ustedes. En esta ocasión, lo que revisaremos en la clase pues será como un análisis de lo que hemos visto hasta ahora, estas 2 semanas anteriores. Recordemos que empezamos con definiciones de conjuntos, vimos ahí algunos también definiciones de campos escalares y campos vectoriales. Vamos a regresar a checar eso. Después entramos con un concepto de funciones y vimos propiedades de las funciones, que ahí me generó un poquito de duda o de inquietud cuando les pregunté acerca de las propiedades de las funciones de inyectiva y sobreyectiva, que como que se dudó un poquito en ese aspecto. Entonces, por lo tanto, también lo vamos a observar. Y vamos a retomar otra vez el concepto de límite y el concepto de continuidad. Pero, pues en las clases lo que hemos visto es pues algo más teórico. Hemos visto definiciones, si bien hemos visto algunos ejemplos, y de hecho aplicados a la realidad, ahora lo que quiero realizar, dado que pues tenemos esta oportunidad de hacer la representación aquí en el pizarrón, vamos a utilizarlo para pues hacer algunos ejercicios y que también a ustedes les sirva esta forma para que repasemos y veamos algunas demostraciones y algunos ejercicios de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, primero vamos a recordar que iniciamos con los campos escalares y los campos vectoriales y vamos a hablar del conjunto de los números reales. Entonces, ese conjunto de los números reales está representado por esta letra R, ¿no? Y habíamos mencionado que aquí en este conjunto se definen dos operaciones. Entonces, está definida la operación, bueno, es una operación la cual está definida de R por R a los reales, es decir, esta es una relación, una operación entre esos elementos que existen en ese conjunto y a la cual le vamos a llamar suma. De hecho aquí tengo un error, vamos a ponerla así, de esta forma. Entonces, es una primera operación, la cual la vamos a denotar de esta forma, que va de R por R al contradominio que son los reales, ¿no? Entonces, en esta parte, esta es la suma dentro de este conjunto y hay una segunda operación, la cual lo vamos a poner un puntito, que va también de R por R a los reales y que es el producto. Y pues recordamos que habíamos dicho que teníamos que mencionar algunas características de los conjuntos. En este caso también vamos a mencionar las características de ese conjunto de los números reales. Entonces, propiedades de los números reales. Entonces aquí vamos a nombrar unas propiedades que nos van a servir para realizar algunas demostraciones. Entonces aquí la propiedad 1
es que si nosotros tenemos tres elementos de ese conjunto, entonces sea A, B y C estando en los reales, entonces se cumple lo siguiente, que A más B más C es lo mismo que A más B más C. Entonces esta es la propiedad número 1 que pues ya también la hemos platicado nosotros y que es la asociación que tienen en los números reales, ¿no? Es asociativa. La propiedad número 2 es que para este conjunto de los reales existe un elemento al cual le vamos a nombrar como 0 que está en este conjunto, tal que pues la suma de cualquier elemento con ese elemento nos deja a él mismo y bueno, también sucede lo mismo para el producto, ¿no? Pero vamos a ver por ahora las propiedades de esta operación, que es la suma. Entonces existe un elemento que lo nombramos como 0 que está en este conjunto, tal que A más 0 es lo mismo que 0 más A, que es lo mismo que A para toda A estando en los reales. Este es un para todo, es decir, para todos los elementos que están en los reales, para cualquier elemento que está aquí en este conjunto de los reales. Ahora la propiedad número 3. Esta propiedad número 3 hace referencia a que existe otro elemento tal que al sumarlo con el elemento que elijamos, pues nos otorga este 0 que acabamos de mencionar. Entonces existe un inverso aditivo. Entonces lo vamos a poner así. Existe un B estando en R tal que A más B es igual a 0 para todo A estando en R, y pues de hecho esa B que está ahí regularmente la denotamos como menos A, que es el inverso aditivo de este elemento A, para cualquier elemento A que nos tomemos en el conjunto R. Y también tenemos la propiedad 4. Esta propiedad 4 es que pues tenemos podemos intercambiar los valores, es decir, en esta operación que es la suma. Entonces tenemos que A más B es lo mismo que B más A para todo A y B estando en los reales. Es decir, si nos tomamos dos elementos tal cual lo nombramos como A y B estando en este conjunto y les aplicamos la operación que está definida como suma, entonces A más B es lo mismo que B más A. Entonces esas propiedades pues también ya las habíamos platicado anteriormente, tanto para el campo escalar como para el campo vectorial. Aquí en este caso lo estamos haciendo para el conjunto de los números reales, por eso es que pues en esta ocasión vamos a utilizar estas propiedades para hacer unas demostraciones y pues por eso también estamos utilizando el pizarrón para que sea un poquito más ilustrativo y más dinámico. Entonces, bueno, estas son las propiedades que vamos a definir. Como se podrá observar, nada más estas propiedades son para la primera operación, que es la suma. También existen propiedades para el producto, sin embargo, pues esas seguramente se les van a quedar de tarea, que las analicen. Y de hecho hay algunos ejercicios ahí que vamos a ver más adelante, que ustedes tendrán que utilizar estas propiedades que definan o que observen o que analicen del producto para que puedan realizar esos ejercicios. Entonces vamos con un primer ejercicio, una primera demostración, que es de las principales, donde se demuestra la unicidad del ser. Entonces aquí le vamos a poner como ejercicio 1, al cual se le nombra como la unicidad del ser. Es decir, que este cero que nombramos aquí es único. Entonces vamos a demostrar eso
utilizando las propiedades que hemos nombrado en este momento para la operación suma en este campo de los números reales, o en este conjunto de los números reales. Entonces, lo que queremos demostrar, aquí en este caso, por ejemplo, aquí lo vamos a nombrar, es que existe un número, que en este caso es el 0, tal que no hay otro como él. Es decir, que este número que ponemos aquí, este 0 que está aquí en los reales, no hay otro como él. Entonces, lo que queremos demostrar es que pues no existe un 0, 1 tal que sea distinto que un 0, 2 y que al mismo tiempo alguno de ellos dos pues sea el 0. Entonces quiere decir que no hay dos ceros en este campo de los números reales, en este conjunto de los números reales. Entonces vamos a demostrarlo. Para esa demostración vamos a suponer que sí existe. Entonces esa es una demostración por contradicción. Entonces la demostración va a ser por contradicción. Entonces, si lo hacemos por contradicción, vamos a suponer que sí existe un 0,1 y un 0,2, tal que, pues, sí son iguales. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando sucede eso. Entonces, vamos a ver si lo estamos haciendo bien. Porque aquí, bueno, no existe un 0,1 tal que sea distinto del 0,2. ¿Por qué? Porque si existiera un 0,1 distinto de 0,2, entonces no sería único el 0. Entonces vamos a hacerlo por contradicción y vamos a suponer eso. Entonces, vamos a suponer que existe un 0,1, el cual está en los reales, y un 0,2, que también está aquí en los reales, tal que 0,1 es distinto de 0,2. Entonces suponemos eso y queremos llegar a una contradicción con este supuesto. Entonces suponemos que sí existe un 0,1 y un 0,2 en este conjunto y que tienen esta propiedad, que son distintos. Entonces, si pasa eso, pues primero vamos a ver el 0,1 qué es lo que tiene. Entonces, primero el 0,1 es lo mismo. Como este 0,1 está en los reales, entonces aquí utilizamos esta propiedad número 2. Entonces decimos que podemos observar que para cualquier número real, es decir, para cualquier elemento que tomemos en este conjunto, pasa que a más 0 es igual a 0 más a, que es igual a a, es decir, a este elemento. En este caso el 0,1 sería como nuestra a. Entonces lo que decimos es que el 0,1 es igual al 0,1 más este 0,2. ¿Por qué este 0,2? Porque este 0,2 también es un 0. Entonces este 0 de aquí lo podemos ver como el 0 que estamos sumando. Suponemos que estos dos son diferentes. En este caso, este es el supuesto con el cual partimos. Sin embargo, pues este también es un 0. Entonces lo que estamos haciendo es que primero este lo tomamos como un elemento del conjunto R. El 0,1. El 0,1. De hecho, cualquier elemento del conjunto R se puede ver como el mismo más un 0. En este caso lo que estamos haciendo es que este elemento lo tomamos del conjunto R, lo vemos como él mismo más un 0. En este caso el 0 lo representamos como el 0,2. ¿Por qué? Porque dijimos que sí existen dos ceros, tal que son distintos. Entonces esto lo podemos hacer, pero esto es lo mismo si utilizamos la propiedad número 4. Esto es lo mismo que
A más B es lo mismo que B más A para cualquier elemento que esté aquí en los reales. Entonces, el 0,1 más el 0,2 es lo mismo que el 0,2 más el 0,1. Y entonces aquí pues lo que hicimos con esta propiedad conmutativa, los volteamos y esto es lo mismo que tuviéramos a un elemento del conjunto de los reales más el 0, que sería la parte de acá. Y eso lo que nos deja es que cualquier elemento de los números reales más un 0 nos da a ese elemento en los números reales. Entonces, este es el 0,2. Entonces de aquí llegamos a que todo esto de aquí se cumple. Por lo tanto, el 0,1 de todo esto se cumple que el 0,1 es igual que el 0,2. Y esto es una contradicción. Hacemos esta contradicción de esta manera. Esto es una contradicción, ¿por qué? Porque habíamos partido de que el 0,1 es distinto del 0,2. Entonces, como ya aquí llegamos a una contradicción, lo que supusimos es lo que no puede pasar. Por lo tanto, el 0,1 es igual al 0,2, que es igual al 0. Por lo tanto, el 0 es único. No pueden existir dos números que sean el 0, no pueden existir dos ceros en este conjunto de los reales. Entonces, como podemos ver, pues queríamos probar la unicidad del 0, es decir, que el 0 es único, es un único elemento que existe. Lo que hacemos es suponer que no es cierto eso, que existen dos elementos que son distintos y que los dos son el 0. Utilizamos las propiedades que vimos acá arriba y llegamos a que esos dos elementos, dado el supuesto de que eran distintos, hacemos operaciones, pero cuando las hacemos las operaciones resulta que son el mismo. Entonces esto es una contradicción. La contradicción viene por el supuesto que hicimos. Por lo tanto, este supuesto no es válido porque ya llegamos a una contradicción. Entonces se cumple que el 0,1 tiene que ser igual al 0,2, que es el 0. ¿Vale? Entonces, este fue un primer ejercicio de demostración para probar la unicidad del 0. Entonces, lo que voy a hacer, voy a borrar esta parte para utilizar otra vez las propiedades. Para realizar la siguiente demostración. Entonces, este tipo de demostraciones pues las vamos a ir haciendo durante el curso. Lo importante es que observen cuáles son cómo es que hay que demostrar. Hay diferentes tipos o mejor dicho, diferentes formas o caminos de llegar a demostrar algo, como lo hemos hecho también para algunos límites o para algunas funciones continuas. En este caso, uno de los caminos que estamos utilizando es por contradicción, que es suponer que se cumple lo que nos dicen que no se cumple, y luego llegamos a una contradicción en el camino, y entonces lo que habíamos supuesto no estaba bien, como en este ejercicio que acaba de pasar, y de hecho el siguiente que vamos a hacer también va a ser por contradicción. Entonces, la demostración, el ejercicio 2 es que el inverso aditivo es único. Entonces ya demostramos la unicidad del 0, ahora vamos a demostrar que es único el inverso aditivo. Bueno, de hecho se me pasó mencionarles del ejercicio anterior, de la unicidad del 0, esa la utilizamos para la suma, ¿no? Para la operación de la suma. Para la operación del producto, lo que voy a necesitar, por favor, es que ustedes demuestren la unicidad del neutro multiplicativo, es decir, la unicidad también del 0, pero para la operación del producto. Entonces ahí para que la realicen, por favor. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio 2, que es la unicidad del 0, perdón, la unicidad del inverso aditivo, y también lo vamos a hacer por contradicción.
Entonces, ¿qué es la unicidad del inverso aditivo? Entonces, la unicidad del inverso aditivo es que, de hecho aquí lo voy a poner al lado, es que para cualquier x que nos tomemos en este elemento, en este conjunto, perdón, para cualquier elemento que nos tomemos de ese conjunto, x más y, esto pues tiene que dar igual a 0. Pero, porque ese es el inverso aditivo de este número. Pero no pueden existir dos números tal que al sumarlos sean el mismo. Entonces, por ejemplo, lo que queremos demostrar es que si x más y1 es igual a 0 y x más y2 es igual a 0, entonces y1 tiene que ser igual a y2. ¿Por qué? Porque entonces y1 tiene que ser igual a y2 porque este es un único valor. No puede ser que sean distintos este y1 y y2. Es lo que queremos demostrar, que este inverso aditivo en este conjunto y bajo esta operación de la suma, porque es el inverso aditivo, es único ese valor. No puede haber dos números tal que al sumarlos por el valor que estamos tomando, en este caso x, nos den igual a 0 y que esos dos valores a los que estamos sumando sean distintos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a demostrar esto por contradicción. Entonces, si es por contradicción, suponemos que y1 es distinto de y2. Suponemos que y1 es distinto de y2 y que pasa esto, que x más y1 es igual a 0 y x más y2 es igual a 0, pero que y1 es distinto de y2. Entonces, si nosotros suponemos eso, vamos a ver, vamos a hacer también operaciones, vamos a utilizar las propiedades para caer en una contradicción y llegar al resultado que esperamos. Entonces, y2 es un elemento de los reales, es decir, es un elemento de este conjunto. Entonces y2 lo podemos ver como a él mismo. Vamos a ver si nos conviene a verlo como él mismo más un 0. Sí. Entonces es él mismo, es y2, más un 0. En este caso estamos utilizando la propiedad número 2. En este caso y2 es un número de los reales. Entonces, como es un elemento de los reales, podemos verlo como a él mismo más un 0. Y esto nos va a dar a él mismo. Entonces, y2 en este caso es y2 más un 0. Ese 0 que está, bueno, lo vamos a poner aquí, más un 0. Esto es igual, este 0 que está aquí, lo vamos a tomar de esto que ya sabemos. Entonces, esto es lo mismo que y2 más... Utilizamos este 0 que está aquí, estos son dos ceros que están aquí, x más y1 igual a 0 y x más y2 igual a 0, entonces agarramos este de acá, entonces este 0 lo vamos a representar de esta forma, entonces es y2, este y2 es el mismo, más el 0, lo vamos en lugar de ponerle 0, lo ponemos como x más y1. Y luego vamos a asociar cada uno de los números, ¿no? Entonces, esto de aquí, por esta propiedad, la propiedad número 1, observemos, tenemos a y2 más x más y1, tenemos esta parte a más b más c, esto es lo mismo que y2 más x, esta x la pasamos para acá, que es esto que estamos haciendo acá, más y1. Entonces de aquí, esto es lo mismo que, observemos lo que tenemos aquí, tenemos y2 más x. Este y2 más x es lo mismo que x más y2, que es igual a 0. Entonces aquí tenemos un 0 y este y1 pues lo dejamos tal cual. Entonces tenemos un 0 más y1. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto de aquí
esta parte de aquí la estamos reemplazando por esta parte de acá, que fue de los supuestos que teníamos. Partimos de utilizar este 0, que es este mismo 0 de aquí, lo utilizamos de este de aquí. Y este de acá, bueno, aquí después aplicamos la propiedad número 1 y asociamos de distinta forma. Y este y2 más x es este y2 más x, que es un 0, que es este de aquí. Entonces nos queda 0 más y1, y eso es lo mismo que cualquier cosa más un 0 es pues esa cosa que tenemos ahí. Entonces esto es y1. Entonces si observamos, y2 es igual a todo esto, bla bla bla, hasta y1. Entonces y1, perdón, entonces y2 es igual a y1. Y aquí llegamos otra vez a una contradicción. ¿Por qué? Porque habíamos supuesto nosotros que y1 es distinto a y2. Entonces, si llegamos a una contradicción, el supuesto que nosotros hicimos no es real, por lo tanto, y1 tiene que ser igual a y2. Y nosotros ya con esto demostramos que es único ese inverso aditivo. Entonces y1, que era lo que queríamos a lo que queríamos llegar, y1 es igual a y2 si nosotros tenemos esta suma de acá. Entonces, por lo tanto, el inverso aditivo también es único. Entonces, bueno, ya demostramos ese ejercicio 2. Y pues observemos que básicamente lo que hemos utilizado es que pues los elementos están en este conjunto. Al estar en este conjunto deben de cumplir estas propiedades. Y utilizamos las propiedades aquí para llegar a demostrar tanto la unicidad del 0 como la unicidad del inverso aditivo. Entonces este es el ejercicio número 2 y también lo voy a borrar para realizar el siguiente ejercicio. Y pues no he borrado las propiedades porque son las que hemos estado utilizando para probar los ejercicios que hemos hecho. Entonces, pues lo que queda de ejercicio para ustedes es también probar que el inverso multiplicativo, es decir, con esta operación, recordemos que lo que hemos estado haciendo al momento nada más es de la suma. De hecho, las propiedades que están aquí son de pura suma, como podemos ver, es de la suma, de esta operación que definimos como suma. Faltan los del producto. Entonces, estos del producto, lo que hemos hecho son los que ustedes tienen que checar para realizarlos de tarea. Es decir, el inverso, el neutro multiplicativo, que es el 0, nada más demostrarlo, pero con esta operación del producto. Y también el inverso multiplicativo, que es único, utilizando las propiedades que ustedes puedan observar de los números reales, pero bajo esta operación que es el producto. Entonces, bueno, entonces seguimos con el tercer ejercicio, que el tercer ejercicio dice que si tenemos entonces que si tenemos tres elementos en este conjunto de los reales, donde cumplen pues estas propiedades para la suma,
Y tenemos esta operación que A más B es lo mismo que A más C. Entonces estos dos elementos del conjunto tienen que ser iguales. B y C tienen que ser el mismo valor. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, primero lo que hacemos es, bueno, aquí le ponemos otra vez, demostración. Entonces aquí en la demostración lo que hacemos es, pues nos tomamos a A. A se puede ver como un A más 0. Esto A más 0 pues es de la propiedad número 2, ¿no? O sea, cualquier elemento se puede ver como el mismo, más un 0 que ya vimos que es único. Entonces, ahora lo que necesitamos ver es que este 0 lo vamos a ver como un C menos C, y ahí vamos a utilizar esta propiedad número 3, el cual habíamos nombrado que A más B es igual a 0, y que para todo A en los reales, y este B es lo mismo que un menos A, que es A menos A igual a 0. Entonces vamos a utilizar eso para probar. A ver, aquí creo que tuve un error. A ver, vamos a ponerle como si A más C. A ver, A más C es igual a B más C. Ok, entonces A es igual a B. Entonces este es un A más 0, y esta forma lo vamos a ver como un A más C más menos C. ¿No? Esta parte de aquí es un 0, pero un 0 visto desde otra forma, que es esta parte de aquí. Que este menos C es esta B que tendríamos en la propiedad número 3. Entonces, esto de aquí vamos a asociarlo de distinta forma. Entonces, esta A lo asociamos con esta C y dejamos sola la otra C que tenemos. Entonces, esto es lo mismo que A más esta C que tenemos aquí, más menos C. Esta C que está acá afuera. Ahora, por la hipótesis que tenemos aquí, nosotros sabemos que A más C es lo mismo que B más C. Entonces, esto es lo mismo que B más C más menos C. Y entonces esto es lo mismo que si los asociamos de distinta forma, utilizando la propiedad número 1, tenemos que es B esto es B más C más menos C. Recordemos que este es un 0 visto desde otra forma o representado de otra forma, entonces tenemos que esto es un B más 0, esto es igual a B. Entonces, si nosotros sabemos que A más C es igual a B más C, llegamos a que A es igual a B. Por lo tanto, si nosotros utilizamos esto, ¿dónde lo utilizamos? Aquí. Sustituimos este A más C por este B más C. Cuando hacemos esa sustitución y utilizamos otra vez las propiedades que ya hemos visto, llegamos a que A es igual a B. Ok,
que era lo que queríamos demostrar, que es este A igual a B. Entonces este fue el ejercicio número 3. Y también lo que ustedes van a tener es que, por ejemplo, de ejercicio, bueno, ahorita se los pongo, es para la multiplicación, que si tenemos que x por y es igual a x por z, entonces y es igual a z. Eso es lo que tenemos que demostrar. También algo parecido como este ejercicio número 3, nada más que para el producto. Entonces, bueno, pues lo voy a borrar este ejercicio. Número 3. Y les voy a recordar cuáles son los ejercicios que quedan para ustedes, que es con el producto. Entonces, el ejercicio 1 es demostrar la unicidad del neutro multiplicativo. Ese es el 1. El 2 es también demostrar la unicidad del inverso multiplicativo. Que es utilizar las propiedades básicamente las mismas que tenemos aquí, nada más que con la operación del producto. Y el ejercicio 3 es algo parecido al último ejercicio que acabamos de hacer, pero con la multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer es que si x es distinto de 0 y x por y es igual a x por z, entonces y es igual a z para todo x, y, z estando en los números reales. Entonces es algo parecido a lo que vimos en el último ejercicio, nada más que ahora es con la operación producto. Entonces nos tomamos para demostrarlo, hay que tomarnos 3 elementos de este conjunto, hay que aplicar esto, hay que utilizar que x es distinto de 0 para que se pueda hacer algo ahí, que es utilizando también el inverso, y con eso demostrar que si pasa esto, entonces sucede esto de acá. ¿Vale? Entonces estos son los ejercicios, esos que están en rojo son los que pues ahí vayan los pensando, vayan los realizando para que pues quizá en algún momento pues sí los repasemos y bueno, si tienen alguna duda pues también ahí me puedan preguntar. Entonces pues vamos a borrar esta parte. Y al parecer pues hasta aquí llegamos con esta parte de pues un poquito del repaso de las propiedades de un campo y en especial de los números reales. Que quería hacer esas demostraciones para que estuviéramos familiarizados con este tipo de demostraciones. Espero que ya ustedes estén familiarizados con eso. Pero si no, pues recordarlas y que también ahí se ejerciten para hacer las del producto. Y bueno, también nos sirvió de repaso para lo que vimos hace aproximadamente 15 días. Entonces, y utilizando pues el pizarrón para hacer este tipo de operaciones que pues también sea más dinámico, más ilustrativo. Entonces ahora esto fue como la primera parte que vimos en las propiedades de los conjuntos, de los números reales. Después lo que observamos, después de los campos, vimos las funciones, que lo que les comentaba al inicio del video es que me quedé un poquito pues ahí como con dudas de si habían visto la parte de funciones inyectivas y suprayectivas y que si eran biyectivas, que pues ahí no me
no me supieron como contestar muy bien, que no me alcanzaron a contestar. Entonces vamos a recordar esa parte. Entonces pues aquí vamos a ver el segundo apartado. Recordemos que esta sesión es como un resumen de lo que hemos visto, un resumen pues muy rápido de lo que hemos observado, y estoy destacando las partes donde vi que nos atoramos un poquito. Y pues bueno, como les he mencionado, realizar algunos ejercicios para que ustedes también vayan ejercitando esa parte y estemos preparados para siguientes ejercicios que tengamos. Entonces aquí en la parte de las funciones recordemos la definición de función. Habíamos mencionado que f, la cual la vamos a nombrar como la función, es una función si f es una operación que asocia, y eso es lo importante, esta asociación que estamos poniendo aquí, o puede ser que asocia o que relaciona. Yo regularmente a las funciones también les llaman como relaciones. Una relación es una operación que asocia a cada elemento de un conjunto que le habíamos nombrado como U con otro elemento de un conjunto V, ¿no? Entonces lo que tenemos es teníamos esta relación, esta regla de asociación o esta operación que hace una asociación o una relación entre dos elementos, tal que un elemento está en un conjunto U, y el otro elemento está en un conjunto V. De hecho, pues habíamos visto gráficamente que, por ejemplo, tenemos acá a U, y aquí están nuestras X, es decir, X1, X2, X3, Xn, y aquí tenemos a nuestro segundo conjunto. Este conjunto lo nombramos como V y regularmente las nombramos como Y1, Y2, Y3, etcétera, ¿no? Hasta Yn. Entonces, o puede ser Ym, puede ser de distintas cardinalidades o de distintas dimensiones cada uno de los conjuntos. ¿Y cómo vamos a asociar estos dos conjuntos? Bueno, mediante una función, asociar o relacionar estos dos conjuntos mediante una función. Es decir, a cada elemento de acá, si le aplicamos nosotros la función, la cual es la función f de x, nos dará un elemento de este lado, ¿no? Y así para cada uno de los elementos. Entonces así es como habíamos definido las funciones, y partiendo de ahí habíamos mencionado que existían funciones inyectivas y suprayectivas, que ahí es donde está la situación donde me quiero parar un poquito. Entonces, por ejemplo, esta parte pues la voy a borrar, esto ya lo habíamos visto. Entonces, nada más era para generar un antecedente de las funciones, y vamos a recalcar esta parte de función. Bueno, aquí lo vamos a poner con rojo. Entonces tenemos que función inyectiva. Entonces, en las funciones inyectivas lo que tenemos es que primero pues tenemos una función, ¿no? Entonces sea f una función tal que esta f va de un conjunto A un conjunto B. Estos dos conjuntos pues pueden estar metidos en los números reales de dimensión 1, de dimensión 2, de dimensión n, ¿no? Cualquiera. Entonces decimos que f es inyectiva, o
sea, esta función es inyectiva, si para cualesquiera dos elementos del conjunto del dominio de f se cumple lo siguiente. Entonces, si para todo x1, x2 estando en el dominio de la función, en este caso, en esta parte, en el dominio de la función es igual a, entonces para cualesquiera dos elementos del dominio de la función se cumple lo siguiente. ¿Qué se va a cumplir? Que si para estos dos elementos, f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Esta es la manera formal de definir una función inyectiva. ¿Y qué es lo que está sucediendo gráficamente con esta definición? Pues bueno, tomamos otra vez a los conjuntos. Tenemos aquí al conjunto A, que es el dominio de la función, ya hemos hablado de eso. Tenemos a los elementos del dominio, tenemos a un 1, 2, 3, 4. Tenemos a un conjunto B, que es el contradominio de la función, la imagen, el rango de la función. Y tenemos aquí un A, B, C y D. Entonces, lo que nos quiere decir esta función es que la función es inyectiva siempre y cuando los valores, si los valores de la función son iguales, entonces x1 es igual a x2. Es decir, que a cada elemento le corresponde un único elemento del dominio de la función. Entonces, por ejemplo, aquí, si 1 se asocia con A, bueno, aquí esta asociación está dada por f de x, 2 se asocia con B, 3 se asocia con C, 4 se asocia con D. Aquí decimos que la función es inyectiva. Aquí sí se cumple. Ahora, si nosotros también tenemos este A con un 1, 2, 3, 4. Aquí es el dominio. Tenemos el contradominio o a la imagen, el cual también está dado por A, B, C y D. Y lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, pasa esto, que 1 se asocia con A, está bien, igual que este, pero aquí lo que tenemos es que 2 también asocia con A, 3 se asocia con B y 4 se asocia con C. Aquí la función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque aquí lo que se cumple es que no se cumple esta parte de aquí. Si f de x1 es igual a f de x2, que en este caso f de x1, es decir, f de 1 es igual a A y f de 2 es igual a A también, pero x1, que es 1, no es lo mismo que x2, que es 2. Entonces aquí no es inyectiva la función. En esta parte no es inyectiva la función. Entonces, esto es como se ve de manera gráfica cuando una función es inyectiva y cuando no. Que era algo que pues ahí como que vi un poquito de dudas todavía en ustedes y pues sí quería mencionarlo. Esta es la manera formal de demostrarlo y esta es la manera gráfica de observarlo. Entonces borramos esta manera gráfica, nos quedamos todavía con esta definición un poquito formal y vamos a mencionar cuando una función es sobreyectiva o suprayectiva. Entonces, cuando una función es sobreyectiva, lo que decimos es que sí. Entonces tenemos una función también que va de A a B. Entonces decimos que f es sobrayectiva si
para cada elemento del contradominio de esta función le corresponde un elemento del dominio de la función. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tendríamos, si otra vez hacemos el análisis de los conjuntos, tenemos A, que es el dominio, B, aquí aplica la función f de x, tenemos igual a 1, 2, 3, 4, tenemos A, B, C y D. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros aplicamos esto, la función sí es sobrayectiva. Aquí la función sí es sobrayectiva. ¿Por qué? Porque a cada uno de los a todos los elementos del contradominio, que es B, le corresponde un elemento del dominio. Por ejemplo, acá sí tenemos otro caso, otra vez dos elementos, donde es un conjunto A, el conjunto B. Tenemos 1, 2, 3 nada más. Tenemos A, B, C y D en el contradominio. Les aplicamos la función f de x. El 1 corresponde al A, el 2 corresponde al B y el 3 corresponde al C. Aquí no. ¿Por qué? Porque este elemento D no se asocia con ningún elemento del dominio. Por lo tanto, aquí en este caso, la función no es sobrayectiva. Entonces, lo que vamos a hacer es unos ejercicios de inyectividad y sobrayectividad de las funciones. Entonces borramos esta manera gráfica de verlo, nos quedamos con estas dos, y lo que vamos a decir es que, por último, es que si la función es inyectiva y sobreyectiva, es decir, si la función tiene estas dos características, es decir, si cumple las dos anteriores, entonces decimos la función es biyectiva. ¿Vale? Y para eso vamos a realizar unos ejercicios para ver cuáles son las funciones inyectivas y biyectivas. Entonces vamos a ver esa parte. Y vamos a... Bueno, ahorita vamos a hacer los ejercicios y vamos a recordar cómo estaba definido de manera formal cuando es una función inyectiva. Entonces vamos a los ejercicios. Aquí el ejercicio 1 nos dice determinar si la siguiente función f, que está definida como f de x igual a x más 2, es inyectiva. Eso es lo primero que nos preguntan. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, recordando la definición de inyectividad, me tengo que tomar dos elementos del conjunto del dominio. Entonces, este dominio de la función f, les aplico la función. Si se le aplicara la función son iguales esos valores, entonces los valores del dominio tienen que ser iguales. Vamos a escribir eso. Entonces, sea x1, x2 en el dominio de f. Entonces, nos tomamos dos valores del dominio.
lo que tenemos que demostrar es que si f de x1 es igual a f de x2, esto implica que x1 es igual a x2. Es decir, si la imagen es la misma, entonces tienen que venir del mismo valor del dominio. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar. Para demostrar esto, pues tomamos dos valores del dominio y pues les aplicamos la función a ver si sucede eso. Entonces, nos tomamos dos valores del dominio, ¿no? Entonces, x1 y x2, y vamos a aplicarle la función. Entonces, f de x1 es igual a, sustituimos aquí el x1, entonces tenemos x1 más 2. Que esto es igual, de acuerdo a esta condición que pusimos, a f de x2, que esto es igual, f de x2 es x2 más 2. Entonces aquí tenemos que x1 más 2 es igual a x2 más 2. Entonces de ahí lo que nos queda es que pues este 2 de aquí y este 2 de aquí pues los podemos quitar y tenemos que x1 es igual a x2. Entonces partimos de que si f de x1 es igual a f de x2, partimos de aquí y llegamos a que x1 es igual a x2, que es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, la función es inyectiva. Esta función x más 2 es inyectiva. Y ahora lo que nos piden es demostrar, bueno, en el ejercicio 2, determinar si f es suprayectiva. Entonces, para eso hay que tomarnos un elemento en la imagen, cualquiera, tal que si nosotros le aplicamos la función a ese, bueno, mejor dicho, si viene aplicada la función de ese elemento, existe un elemento en el dominio, tal que al aplicarle la función nos dé ese elemento. Entonces, determinar si f es sobreyectiva. Entonces vamos a decir, sea y, esta y está en la imagen de f, recordemos que está en el conjunto, en el contradominio o en el rango de f, ya está de este lado de la función, es decir, después de aplicarle la función, entonces nos tomamos un elemento ahí y lo que queremos demostrar es que existe, un x, esta x ¿dónde debe estar? En el dominio de la función. Aquí nos tomamos una y cualquiera de la imagen. Es decir, una y dentro del... Si recordamos teníamos dos conjuntos, teníamos un conjunto A y un conjunto B. Entonces nos tomamos un elemento de acá. Este es esta y de aquí. Entonces lo que queremos ver es que si nos tomamos cualquier elemento de acá, existe un elemento en el dominio tal que si nosotros le aplicamos la función a ese elemento del dominio, nos da igual a este elemento cualquiera que nos tomamos en la imagen. Porque recordemos que de la definición de sobreyectiva es que para todos los elementos que estaban aquí metidos, existía un elemento acá tal que al aplicarle la función nos daban cada uno de ellos. Es decir, todo el rango o toda la imagen estaba cubierta. Entonces queremos, para demostrar eso, pues nos agarramos un elemento de la imagen, un elemento cualquiera, y lo que queremos demostrar es que existe un x en el dominio de f, en el dominio de la función, tal que si le aplicamos la función a ese valor del dominio, nos da este valor que tomamos. Entonces, pues vamos a aplicar eso. Entonces vamos a ver, sea y en la imagen de f, ya estamos de aquel lado, en el rango, en el contradominio de la función, y vamos a ver si existe un x tal que al aplicarle la función llegamos a esto. Entonces f de x
es igual a x más 2. Que esto es igual a y. Eso es lo que queremos llegar. Que f de x sea igual a y. Entonces f de x por la definición de la función es x más 2. Entonces queremos que x más 2 sea igual a y. Entonces esto implica que x es igual a y menos 2. Por lo tanto, entonces, si tomamos a x igual a y menos 2 y aplicamos la función y le aplicamos la función f a esta x que nos tomamos, ¿a qué es igual? Esta f de x es igual, bueno, le vamos a aplicar a esta x la función. Entonces f de x es lo que está aquí, este es y menos 2, lo sustituimos por x, entonces es y menos 2, esta es la x que está aquí, más 2. Es decir, le estamos aplicando la función a esta x que nos tomamos así. Entonces esto es lo mismo que hacemos asociación entre estos números, entonces tenemos que es y menos 2 más 2, esto es igual a y más 0, esto es igual a y. Entonces, lo que aquí nosotros demostramos es que sí existe un x tal que al aplicarle la función, esta función que está aquí, nos da el y que habíamos pedido en la imagen. Por lo tanto, llegamos a que nos tomamos una y en la imagen y demostramos que sí existía un x tal que al aplicarle la función a esa x nos daba esta y. Por lo tanto, la función sí es sobreyectiva. Y entonces, como la función es inyectiva, que ya lo demostramos acá, y es sobreyectiva, entonces la función f, definida como x más 2, es biyectiva. ¿Vale? Y entonces, ahora, pues dadas estas, pues bueno, espero que haya quedado un poquito más claro esta parte de inyectividad y sobreyectividad. Y cuando se cumplen las dos condiciones, la función se dice que es biyectiva. Voy a borrar esta parte, bueno, voy a borrar primero esta parte de acá. Entonces, lo que quedaría, pues para practicar como ejercicio para ustedes, es que el ejercicio, que se los pongo de color rojo, como los otros que teníamos. Entonces, determinar si f de x igual a x al cubo, donde f va de los reales a los reales, es decir, este es el dominio y este es el contradominio. Es importante para saber dónde estamos moviéndonos. Si f de x determinada de esta forma es biyectiva. Entonces, para eso, pues necesitamos ver si es inyectiva, si es suprayectiva y si la función cumple con las dos condiciones, pues entonces podemos concluir que es biyectiva. En dado caso de que no lo sea, hay que determinar en dónde, en qué dominio sí lo puede ser. ¿Vale? Y esa es la parte de las funciones que habíamos visto de inyectividad y sobreyectividad. Ahora, bueno, eso se queda como ejercicio.
y vamos a ver rápidamente unos ejercicios de límites también para que podamos hacer los ejercicios que les había dejado también, que es la otra parte que ya habíamos visto de los límites. Entonces vamos a irnos rápido para ver los límites, para ver esos ejercicios de límites y puedan hacer este mismo truco para los ejercicios que les dejé. Entonces, por ejemplo, aquí lo que necesitamos demostrar es que, bueno, ya en las clases hemos visto la definición de límite, hemos visto de epsilon delta, hemos visto mediante la definición de los conjuntos, de las vecindades, de los entornos, y pues les había dejado unos ejercicios ahí de epsilon delta. Entonces vamos a hacer ahorita 2 ejercicios de epsilon delta rápidamente para que pues sirva como de refuerzo para que hagan los que ya tienen. Y pues yo creo que hasta ahí la vamos a dejar. Entonces veamos, aquí lo que nos piden demostrar es que el límite cuando x tiende a 1 de la función definida como x cuadrada menos 1 entre x menos 1, esto es igual a 2. Entonces nos piden demostrar eso. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Mediante epsilon delta, ¿no? Mediante esa forma. Entonces, ¿cómo partimos esa demostración? Bueno, recordamos primero cuál es la definición de límite mediante epsilon delta. Entonces, la definición lo que nos decía es que para toda epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si 0 menor x menos x0 menor a delta, implica que f de x, la función, menos su límite es menor a epsilon. Entonces aquí lo que tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un x0, este x0 es este x0, tenemos una función, esta función es esta función de acá, y este límite es este límite de aquí. Entonces lo que necesitamos es, como queremos llegar a esto de acá, partimos de ahí, hacemos algunas operaciones dentro de este valor absoluto para que nos quede de esta forma. Ya cuando lleguemos a esta forma, observamos cuál es el valor que nos quedó de este lado, que está condicionado al epsilon que nos dieron, y ya podemos nombrar esta delta como el epsilon que nos quede de este lado. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces decimos que lo que nosotros queremos hacer es que, esa es la definición general, ¿no? Vamos a aplicarla al ejercicio que tenemos. Entonces, nosotros lo que tenemos, f de x menos L es x cuadrada, que es la función, menos 1, entre x menos 1, L es 2, es el límite, entonces este menos L se convierte como ese 2 que está aquí. Esto menor a epsilon. Entonces, aquí lo que podemos observar también es que conforme x tiende al 1, en esta función, el denominador se vuelve indeterminado, que es algo parecido a lo que tenemos en los ejercicios que les había dejado. Entonces, hay que hacer una operación aquí para que podamos pues quitar esa indeterminación. Entonces, esa operación que vamos a hacer ahí es ver de distinta forma este x cuadrada menos 1. Entonces, sabemos que, acá lo vamos a poner, x cuadrada menos 1 es lo mismo que x menos 1 por x más 1, ¿no? Eso pues ya lo sabemos, ¿no? Solamente lo desagregamos de esa forma. Entonces, como sabemos esto, lo sustituimos aquí. Entonces, x cuadrada menos 1 entre x menos 1 lo ponemos basándonos en esto,
y lo cambiamos. Entonces, esto es igual a, valor absoluto lo dejamos, entonces es x menos 1 por x más 1 entre x menos 1, ese se queda igual. Y este menos 2 pues también se queda igual. Esto es menor a epsilon. Ahora de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Este x menos 1 está dividiendo y este x menos 1 está multiplicando. Son los mismos valores. De acuerdo a lo que vamos a ver de los inversos multiplicativos, entonces podemos nosotros quitar estos dos valores de acá. Entonces nos quedaría que esto es igual a, esto de aquí se va, esto de aquí se va, y nos queda x más 1 en valor absoluto, x más 1 menos 2 menor a epsilon. Que esto es igual a, si nosotros asociamos estos valores, tenemos que es, bueno, tendríamos hacerlo un poquito de manera más formal. Tendríamos a x más 1 menos 2 menor a epsilon, que esto es igual a x, 1 menos 2 es menos 1, entonces nos queda menos 1 menor a epsilon. Y ya llegamos a lo que queríamos tener acá. X menos x0 es x menos 1. Por lo tanto, ya tenemos acá. Entonces lo que decimos es, queremos demostrar que existe una delta mayor que 0, tal que si pasa esto, entonces se cumple esto. Entonces decimos, toma a delta igual a epsilon. Y si x menos 1 es menor a delta, que es igual a epsilon, entonces se va a cumplir que x al cuadrado menos 1 entre x menos 1 menos 2 sea menor a epsilon. Entonces, que esto es igual f de x menos L menor a epsilon. Entonces lo que llegamos es que x menos x0 menor a delta, en este caso delta igual a epsilon, implica que f de x menos L es menor a epsilon, donde este f de x es la función menos el 2 menor a epsilon. Por lo tanto, el límite de esta función cuando x tiende a 1 es igual a 2. Y pues con eso terminamos la demostración. ¿Ok? Entonces esta es la demostración mediante epsilon delta de este ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar esta parte, vamos a cambiar esto y vamos a hacer otro. Esto pues lo dejamos igual porque es la definición general y ahorita vamos a sustituir valores. Entonces vamos a tener el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice es que el límite cuando x tiende a 2, aquí está un 2, de la función que está definida como x al cuadrado menos 4 entre x menos 2 es igual a 4. Y esta parte de acá la vamos a modificar. Entonces, lo que nosotros tenemos es esto. El límite cuando x tiende a 2 de la función que está definida de esta forma es igual a 2. Y bueno, pues tomamos esta definición que es la general y vamos a hacer operaciones también para que lleguemos a demostrar eso, ¿no? Entonces, vamos a borrar esta parte de aquí. Y otra vez partimos de, queremos que demostrar, recordemos que x menos x0 en este caso es x menos 2 menor a delta.
Este x0 es el 2 al cual convergen los valores del dominio de la función. Entonces lo que queremos hacer es, dado esto, que si se cumple esto, entonces implica esto. Entonces partimos de aquí, f de x menos L menor a epsilon es igual a, esta es la función f de x, entonces es x al cuadrado menos 4 entre x menos 2 menos el límite es 4 menor a epsilon. Y otra vez vamos a ver de distinta forma ese x al cuadrado menos 4. Entonces ese x al cuadrado menos 4, otra vez lo ponemos acá en la esquina. Entonces x al cuadrado menos 4 es lo mismo que x más 2. Ay, perdón. Es lo mismo que x más 2 por x menos 2, ¿no? Entonces, sustituimos este x al cuadrado menos 4 por esta parte de acá. Entonces, esto es lo mismo que valor absoluto de x más 2, x menos 2, entre este x menos 2 pues se queda, este menos 4 pues se queda, todo eso menor que epsilon, ¿no? Ahora tenemos otra vez esta parte, este x menos 2 con este x menos 2 se van, entonces tenemos que es x más 2 menos 4 menor a epsilon. Esto es igual, asociamos y tenemos que es x más 2 menos 4 nos dan menos 2 menor a epsilon. Entonces decimos que si delta, aquí ya como podemos observar, x menos 2 menor a epsilon es este de aquí, x menos 2, nada más que nosotros lo que queremos es menor a delta, no menor a epsilon. Entonces lo que simplemente hacemos es, bueno, pues si esto sucede, pues tómate a delta como epsilon. Entonces, si tomas, aquí otra vez decimos, si tomas a delta igual a epsilon, entonces x menos 2 menor a delta, el cual esta delta es igual a epsilon, implica todo lo anterior, implica que x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 menos 4 es menor a epsilon. ¿Y esto de acá qué es? Esto es igual a f de x menos L menor a epsilon. Por lo tanto, si tú te tomas una delta, la cual es igual a epsilon, y haces que x menos 2 sea menor a esa delta, esa delta que la nombraste como epsilon, implica todo lo anterior. Por lo tanto, si implica todo esto, decimos que el límite cuando x tiende a 2 de esta función es igual a 4. Y pues esto es lo que demostramos. Entonces, pues estos son ejercicios de límites. Lo que seguiría es la parte de continuidad, que trae un ejercicio de demostrar que si una función es continua en un punto, pero yo creo que ese lo vamos a dejar para la siguiente clase, y vamos a ver también en la siguiente clase ya pues la derivación, y apoyándonos de todo lo que hemos visto, que ahí también para las derivadas vamos a utilizar los límites. Entonces por eso es importante pues observar primero los límites en unas funciones continuas, y de ahí partimos a la derivación para seguir adelante con el curso. Entonces pues espero que pues, les haya agradado esta forma de clase, y pues también esperaré sus comentarios respecto a esta forma para analizar cuál es la más conveniente y cuál es la que mejor se ajusta a sus condiciones. Y considero que esta es un poquito más ilustrativa, es también un poquito más sencilla y más cómoda para ustedes, pero pues vamos analizándola. Entonces espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Yo les estaré informando cómo serán las siguientes clases. Muchas gracias, hasta luego.